Ya. Entonces, chicos, voy a empezar la clase. Hoy día nos toca química, ¿cierto? Seguimos viendo reacciones químicas. La idea es que hoy día terminemos esta unidad, ¿ya? Entonces nosotros habíamos visto, ¿cierto?, reacciones químicas cotidianas. Vimos que existían cambios químicos y físicos, ¿cierto? Los cambios físicos eran aquellos que eran reversibles e irreversibles. Pregunta abierta al público. Digo, para no hacer monólogos. Admitir. Pueden contestar igual por el chat, ¿ya? Si les da vergüenza usar el audio. Vimos, ¿cierto?, que existían cambios químicos y físicos, ¿ok? Entonces, dentro de los cambios químicos, nosotros decíamos que los cambios químicos eran irreversibles, en cambio los cambios físicos, ¿cierto?, eran reversibles, ¿ok? Dentro de las reacciones químicas nosotros podíamos ver, ¿cierto?, distintas características. Entre ellas, por ejemplo, ¿cómo yo reconozco una reacción química? Bueno, emitían luz, ¿cierto?, liberaban energía, obviamente formaban un precipitado, un sólido o un gas, ¿ya? Entonces nosotros también, ¿cierto?, vimos que había un cambio de color. Hoy día vamos a ver eso del cambio de color, ¿ya? Vamos a mitigar la luz. Veíamos, ¿cierto?, que las reacciones que liberaban energía, liberaban calor, ¿cierto?, le llamábamos reacción exotérmica, en cambio aquellas que requieren energía para llevarse a cabo son reacciones endotérmicas, ¿ya? Vimos la definición también de lo que era, ¿cierto?, cómo se llevaba a cabo una reacción química, y decíamos que tenía que tener un choque efectivo, y para que hubiera un choque efectivo tenía que tener la energía suficiente, la orientación adecuada, y la energía de activación, el concepto de energía de activación, es la energía mínima que se requiere, ¿cierto?, para pasar a los productos, ¿ya? Para que se lleve a cabo la reacción hay una cantidad, una cuota mínima que se debe pagar, ¿ya? A eso vamos a llamar la energía de activación, la energía mínima necesaria para que se lleve a cabo la reacción química, ¿ya? Ya. Entonces, esto ya lo dije, ¿cierto? Habíamos visto que existían, ¿cierto?, distintas maneras de clasificar una reacción, ¿cierto?, que era a través de la reacción de síntesis, de descomposición y sustitución, ¿ya? En la reacción de síntesis, ¿cierto?, teníamos la formación de algo, o sea, a partir de moléculas simples formábamos moléculas mucho más complejas, ¿ya? En la reacción de descomposición era al revés, ¿cierto? Al revés. A partir, ¿cierto?, de moléculas, de una molécula compleja, ¿cierto? Esta se iba dividiendo para formar moléculas simples, ¿ya? Y también teníamos las reacciones de sustitución, ¿ya? Donde se intercambiaban las moléculas. Habíamos dicho también, ¿cierto?, que existían dos procesos que teníamos que destacar, ¿ya? Que era el anabolismo y catabolismo. Obviamente que esto es una interrelación, por eso a veces tratamos temas de biología, de física, ¿ya? Porque de partida la ciencia es una. Entonces, lo importante acá es que nosotros relacionemos, ¿cierto?, lo que sabemos en química, en física, en biología, lo relacionemos, ¿ya? Vamos a dejar ingresar ahí a los chiquillos. Entonces, cuando nosotros hablábamos en biología de una reacción de anabolismo, hablamos de una reacción de síntesis. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, cuando ustedes escuchen la palabra síntesis, quiere decir formación. Algo que se está generando, ¿ya? Algo que yo estoy formando. En cambio, cuando escuchen la palabra catabolismo, cata viene de romper, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Es una reacción de catabolismo, una reacción de ruptura, ¿ya? Entonces hay una lisis, hay una ruptura de algo, ¿ok? Yo rompo moléculas, ¿ya? En el caso, por ejemplo, cuando nosotros comemos, ¿cierto? Hay una reacción de catabolismo, porque nosotros estamos ingresando a nuestro cuerpo, ¿cierto? Bueno, nutrientes, y esos nutrientes, ¿cierto?, tienen que romperse, ¿ya? Obviamente van a pasar por todo el sistema digestivo, ¿cierto?, para llegar a liberar energía a nuestro cuerpo, y de esa manera incorporamos energía a nosotros, ¿ya? Hay una reacción de catabolismo. Pero también nosotros vemos reacciones de síntesis, como la que vamos a ver hoy día, ¿ya? También habíamos visto, ¿cierto?, la reacción de combustión, ¿ya?
Nosotros en la clase, la última clase que tuvimos, ¿cierto? Hablamos de la combustión completa e incompleta, ¿ok? Cuando yo hablo de una combustión completa, ¿cierto? Hablo de una combustión en la cual, ¿cierto? Hay suficiente oxígeno, ¿ya? Hay suficiente oxígeno para llevarse a cabo, donde se libera dióxido de carbono, agua y energía, ¿ya? A partir de un combustible, ¿cierto? Más oxígeno, ¿ya? Más oxígeno, voy a liberar dióxido de carbono, agua y energía, ¿ok? Pero en una combustión incompleta, ¿cierto? En la cual no hay suficiente oxígeno, por eso es una combustión incompleta, ¿cierto? Se va a liberar, en vez de dióxido de carbono, monóxido de carbono, ¿ya? Yo les decía que esta reacción era sumamente peligrosa, ¿ya? Ya que si, por ejemplo, en un recinto cerrado empieza a liberarse monóxido de carbono y están ustedes, lo más probable es cierto que sus hematocritos o glóbulos rojos empiezan a, en vez de tomar el oxígeno del ambiente, van a tomar el monóxido de carbono. ¿Por qué? Porque imaginemos que a los hematocritos, ¿cierto? Hay una cuestión de afinidad que se llama, ¿ya? Por lo tanto, los hematocritos es como se llevan mejor con el monóxido de carbono que con el oxígeno. Y si tienen que competir, prefieren pegarse, ¿cierto?, al monóxido de carbono que al oxígeno. Por lo tanto, les va a dejar los hematocritos van a dejar de llevar oxígeno, ¿ya? Entonces, eso sería una combustión completa, ¿cierto? Donde les dije que a partir, ¿cierto?, de un combustible, en este caso es metano, ¿ya? Más oxígeno se genera dióxido de carbono, más agua, más energía. Recuerden que ustedes ya saben equilibrar ecuaciones, entonces, ante cualquier ecuación que yo pueda, por ejemplo, ver, yo tengo que ver inmediatamente, tengo que tener ese ojo, ¿cierto?, de ver si esto está equilibrado, ¿ya? Si tiene la misma cantidad de hidrógeno, la misma cantidad de oxígeno, ¿cierto?, y de carbono, ¿ok? Y también acá tenemos una combustión incompleta, ¿ya? Fíjense que acá igual hay metano, ¿cierto? Igual hay oxígeno, pero se genera monóxido de carbono, ¿ya? Más dióxido de carbono más agua, ¿ya? En este caso, como se genera monóxido de carbono, nosotros decimos una combustión incompleta, ¿ya? No hay suficiente oxígeno, ¿ok? Y habíamos visto, ¿cierto? Les había hablado de la reacción de óxido de reducción, ¿ya? En palabras simples, nosotros cuando veamos, ¿cierto?, química inorgánica, nosotros vamos a ver más a fondo lo que significa un óxido, ¿ya? Cuando nosotros formamos un óxido, ¿ok? Pero vamos a entender si en general, cuando nosotros formamos un óxido, ¿cierto? Tiene que ver con oxígeno, por eso óxido. Tiene que tener una relación con el oxígeno, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Para que ustedes vayan entendiendo y adentrándose, ¿cierto?, todo este tema de química, vamos a decir que una reacción, cuando decimos que es una oxidación, es una reacción que libera electrones, ¿ok? Libera electrones. En cambio, una reducción, ¿cierto? Si uno libera electrones, la reducción acepta electrones, ¿ya? ¿Ok? Entonces, cuando hablemos de oxidación, les decía, recuerden que se liberan electrones, ¿ya? En una oxidación se van a liberar electrones, en cambio en una reducción, ¿cierto? Nosotros vamos a aceptar electrones, ¿ya? Esos dos conceptos son clave, ¿ya? Entonces, entramos, ¿cierto?, al concepto de fotosíntesis, ¿ok? Esto se supone que ustedes deberían verlo en biología, ¿ya? Más a fondo, pero igual voy a tratar de explicar, ¿cierto?, el concepto de la fotosíntesis desde una mirada más química, ¿ok? Una pregunta en biología, ¿qué están viendo en biología? Pregunta para todos. Los ecosistemas. Ecosistemas. ¿Y qué lo conforma? Ya. ¿Fotosíntesis no han visto? Deberían haber visto eso, ¿no? Un poco. Pero vimos tipos de plantas y el tío habló un poco de que producen su propio alimento a través de la fotosíntesis. Ya. Ok. Ya. Entonces sabemos, ¿cierto?, que la fotosíntesis obviamente es un proceso que no se lleva solamente a cabo en las plantas, ¿ya? También bacterias, ¿cierto?, utilizan este mecanismo y también algas, ¿ya? O cianobacterias, ¿ya? Entonces, nosotros obviamente vamos a hablar de las plantas propiamente tal, ya que son algo que nosotros podemos observar día a día.
Entonces nosotros vamos a poner de ejemplo una planta, una hojita, ¿ya? Esta hojita verde, que acá tengo otra hojita verde, ¿ya? Entonces nosotros, voy a admitir ahí a la asistencia, vamos a ver, vamos a hacer una mirada. Eso no todo. Acá. Tenemos una hoja, ¿ya? Nosotros sabemos que dentro de la hoja, ¿cierto? Vamos a encontrar células vegetales, ¿ok? Vamos a encontrar células vegetales, ¿cierto? Ahí está la célula vegetal. Y dentro de la célula vegetal vamos a encontrar un organelo llamado cloroplasto, ¿ok? Y dentro de ese cloroplasto nosotros vamos a encontrar, ¿cierto? Estos platitos, ¿cierto? Apilados, que se van a llamar granas. Y en cada grana, ¿cierto? Cada una de estas granas, uno de esos platitos se llaman tilacoides. ¿Ok? Entonces, hoja, vamos a ver, célula vegetal, ¿cierto? Su pared, la célula vegetal. Dentro de esta célula vegetal, un organelo llamado cloroplasto. Esas cosas apiladitas se llaman granas y uno de esos platitos se llama, ¿cierto? Tilacoides. ¿Ok? Ya, de eso estamos hablando. ¿Ya? Desde ahí vamos a hablar. Entonces, vamos a volver. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que la fotosíntesis se divide en dos procesos, ¿ya? Uno que es la fase luminosa y otra que es la fase oscura, ¿ya? Una que es dependiente de la luz y otra que es independiente de la luz, ¿ya? Acá cuando se habla de fase oscura, como que se tiende a cometer el error de pensar que solamente se va a llevar a cabo en fase oscura. Y la verdad que no es así, ¿ya? Ahí hay un concepto errado. ¿Qué quiere decir que sea en fase oscura? Que no depende de la luz. ¿Por qué? Porque la fase luminosa depende, ¿cierto?, completamente de la luz, ¿ya? Fase oscura no. Por lo tanto, ¿cierto? Nosotros vemos que a diario estos organismos autótrofos, como son las plantas, ¿cierto? A partir de materia prima, van a producir, ¿cierto? Glucosa más oxígeno, ¿ok? Entonces ahí estamos viendo, ¿cierto? Un esquema. Y acá vemos, ¿cierto? Nuevamente, un cloroplasto, ¿ya? Con sus granas, ¿cierto? Su tilacoide, su membrana externa, interna, ¿cierto? Y eso que está ahí entre medio que se llama estroma, que es como el citoplasma, ¿cierto? Del cloroplasto, ¿ok? Entonces, de partida ahí dice, la fotosíntesis es un proceso anabólico. ¿Qué quiere decir que sea anabólico? ¿Qué quiere decir que sea anabólico? Cualquiera puede responder. ¿Qué quiere decir que sea anabólico? ¿Qué quiere decir que sea anabólico, chicos? ¿Nadie? ¿No? Ya. Habíamos dicho, ¿cierto? Son consumidores de energía. Que no le entendí nada. De nuevo. Es como un desarrollo. Ya. ¿Como un desarrollo? ¿Cómo como un desarrollo? A ver, explique. Como una formación, usted dice, ¿cierto? Sí. ¿Algo así? Ya. Sí. Acuérdense que síntesis viene de formar, ¿ya? Yo, a partir, ¿ya?, de moléculas inorgánicas como es el dióxido de carbono, que usted ahora que está hablando, ¿cierto?, está, ¿cierto?, eliminando una cantidad considerable de dióxido de carbono, ¿cierto?, más agua. Estas son moléculas inorgánicas. ¿Y yo qué voy a obtener a partir de esa materia prima, ¿cierto? Voy a obtener glucosa más oxígeno. ¿Ok? Voy a ver, tiro el chat. Se escucha mal. Todos escuchan mal. ¿Chicos? Yo no. Ah, ya. ¿Se escucha bien? Ah, ya. Es Se su escucha bien. problema de su conexión. ¿Ya? Confirmo. Ya, gracias. Entonces, vamos acá. ¿Qué es esto, profesora, que está mostrando? Ya, gracias. ¿Qué es esto que está mostrando? ¿Ya? Esto que está acá, ¿cierto? Es un esquema,
de lo que sucede dentro, ¿cierto? De lo que sucede dentro de la hoja, ¿ya? Nosotros sabemos, ¿cierto?, que estos platitos que están acá, llamados cloroplastos, dentro van a tener sus granas, ya les dije, y dentro va a tener un tilacoide, ¿ya? Ahí están los platitos de tilacoides, si se fijan, ¿ok? Entonces, la fase luminosa de la fotosíntesis, ¿ok?, se va a llevar a cabo en los tilacoides, en las membranas de los tilacoides, ¿ya? ¿Y qué va a pasar ahí? Fíjense que esta es la membrana de los tilacoides. Va a pasar una cadena de reacciones. Fíjense que eso que está ahí son electrones. Hay un salto de electrones. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con todo? Mucho tiene que ver, porque nosotros justamente estábamos hablando, ¿cierto?, de la oxidación. Y habíamos definido la oxidación como el proceso donde se liberan electrones. ¿Ok? Se liberan electrones. Por lo tanto, ¿acá qué está ocurriendo? Si se están liberando electrones. ¿Qué está ocurriendo? Toda la mañana hablando sola. Me siento sola. Estoy como el burro así dentro. ¿Qué pasa si se liberan electrones? Dijimos que la oxidación era un proceso donde se liberaba electrones. Por lo tanto, si se están liberando electrones, quiere decir, ¿cierto?, que hay una oxidación. ¿Ok? Hay una oxidación. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede acá? ¿Ya? ¿Qué sucede? Lo que sucede, ¿cierto?, es que llega, ¿cierto?, la luz, llega estos paquetes de luz, ¿cierto?, que impactan con los tilacoides. En los tilacoides esta hoja, ¿cierto?, es verde porque tiene un pigmento. ¿Qué pigmento tendrá que la hace verde? ¿Qué pigmento tendrá que la hace verde? Las granas. No, ¿qué pigmento tiene? No lo he dicho hasta ahora, creo. ¿Qué pigmento tiene esta hoja que lo hace verde? ¿Cómo se llama el pigmento? ¿Cómo se llama el pigmento? Clorofila. Perfecto, clorofila. Gracias. ¡Ah! Ah, ¡Qué pena! ya, clorofila, perfecto. La clorofila, ¿cierto? Hay varios pigmentos chiquillos, no solamente la clorofila. O sea, si ustedes ven, por ejemplo, una zanahoria, un juguito de zanahoria, ¿cierto? Naranjito o rosadito, ¿cierto? Esos son otros pigmentos, ¿ya? Ustedes van a ver cuando vean física que nosotros, el color que vemos es el color que se refleja. Por lo tanto, ¿cierto? Cuando los rayos de luz chocan con estas hojitas, yo lo veo verde, por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué veo verde esta hoja? No me digan por qué Diosito lo quiso así. ¿Por qué veo verde esta hoja? ¿Por qué creen que vemos verde esta hoja? ¿Alguien que se le ocurra, aunque sea una respuesta novedosa? Porque la vida lo quiso así. Porque Dios lo dijo. No, pues dije que... Perfecto. ¿Absorbe la luz verde o refleja la luz verde? Tan, tan, tan. Porque absorbe la luz verde o la refleja. ¿Por qué la refleja? Perfecto. Refleja la luz que nosotros, o sea, lo que nosotros observamos es el reflejo de lo que estamos, de lo que está. Ya, acá llegan, acá inciden, ¿cierto?, los rayos de luz, y yo la veo verde, porque refleja el único color que pasa es el verde. ¿Ok? El único color que yo veo, ¿cierto?, en mis ojos, con mis conos y bastones que tengo en el ojo, que son células, ¿cierto?, que me permiten ver ese color. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿pero un bicharraco o mi perro o mi gato verá igual? No. ¿Ya? No, no ven igual. Porque depende del bicharraco, ¿cierto?, cómo va a observar, ya que tienen distintos tipos de células en el ojo. ¿Ok? Por lo tanto, yo veo verde, ¿cierto? Y el ser humano debería ver verde. No me digan por el daltonismo y cosas así, no pongan cosas rebuscadas. En general, ¿cierto? El común de las personas vería esta hoja verde, ¿por qué? Porque se refleja, ¿cierto?, el color verde. ¿Ok? Ya. Dicho eso, llega, ¿cierto?, la luz a los tilacoides, a la membrana, ¿ok? Ingresa agua y ocurre el proceso de fotólisis. Se rompe esa molécula de agua. Al romperse esa molécula de agua,
La planta libera oxígeno, ¿ya? Lo libera como un desecho, ¿ya? ¿Ok? Así como un desecho, ¿cierto? Como nosotros así liberamos dióxido de carbono, la planta libera oxígeno, ¿ya? Que es un residuo, ¿cierto?, de lo que quedó del agua, de la ruptura del agua. ¿Por qué se rompe, cierto, esa molécula de agua? Bueno, para liberar electrones y generar, ¿cierto?, toda esta cadena con estas moléculas reductoras y todo, ¿cierto?, para entrar a la fase oscura, que es el ciclo de Calvin, o fase independiente de la luz. Fíjense que esta fase depende de la luz, por eso tiene que incidir luz, por eso tiene que llegar la luz, ¿cierto? Y entramos, ¿cierto?, a un nuevo ciclo, que es el ciclo de Calvin, o ciclo también de fijación de dióxido de carbono. Fíjense que ahí está el CO2. Entonces ahí entra el CO2, ¿cierto?, este ciclo, y finalmente obtenemos azúcares, como una papa, ¿ya? Esta papa que está aquí está formada, ¿cierto?, por azúcares, que la planta, con esmero, ¿cierto?, con trabajo hizo, ¿ok? Esto es ¿cómo se llama esto? Está lleno de glucosa, son muchas azúcares, ¿ok? Por lo tanto, ¿cierto?, mi fórmula general va a ser dióxido de carbono más agua, que son, ¿cierto?, mis reactivos, más luz, obviamente, para generar glucosa más oxígeno, ¿ya? Obviamente que esto lo tengo que equilibrar, ¿cierto? Y si yo lo equilibro, me va a quedar así, ¿ok? Ahora, los que son más pillines y me dicen, profe, pero puede ser que quizá ese glúcido no sea propiamente... Comemos un conjunto de azúcares con sal. De hecho, sí, estamos comiendo azúcares, estamos comiendo, ¿cierto? Esta papa, por ejemplo, está hecha de glucosa, de azúcares, ¿ya? Por eso, por ejemplo, si comen una papa les va a dar hambre muy rápido, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una cadena, ¿cierto?, llena de azúcares que se va rompiendo rápidamente, ¿ok? Si yo, por ejemplo, quiero que algo... Levantó la mano Aileen, dígame. Cuénteme. No, nada, profe, se apretó solo sin querer, lo Ah, ya. siento. Ok, ya. Entonces eso, ¿ya? Entonces a partir de moléculas inorgánicas, como es el dióxido de carbono más agua más energía, yo voy a obtener, ¿cierto?, glucosa más oxígeno. Entonces acá tenemos, ¿cierto?, el proceso donde se rompe la molécula de agua a través de un proceso llamado fotólisis. Acá fíjense que la clorofila actúa como una antena, ¿cierto?, receptora de esta luz, y obviamente va a liberar electrones que van a entrar a una cadena transportadora de energía, ¿cierto? Y eso va a ingresar, ¿cierto?, luego una fase independiente de la luz, que es el ciclo de Calvin. ¿Sí? Bueno, obviamente que van a haber varios factores que van a afectar, ¿cierto?, la fotosíntesis. Como yo les decía, hay plantas, ¿cierto?, que están acostumbradas a estar bajo el sol, y hay otras plantas que no resisten ni un minuto bajo el sol, ¿ya? Que son plantas generalmente de sombra. ¿Por qué? Porque sus mismos fotosistemas, ¿ya? Estos que están acá se llaman fotosistemas. Entonces eso no resiste, por ejemplo, no resiste mucho la luz, ¿ya? Resiste hasta cierta cantidad. Esto igual uno le encuentra más sentido cuando empieza a ver la unidad de luz en física, ¿ya? Entonces, nosotros también, ¿cierto? Si ustedes se fijan acá, aquí dice azúcares, recuerden que eso es un combustible, ¿ya? Más oxígeno para dar dióxido de carbono, más agua, más energía. Si ustedes se acuerdan de esta ecuación, se parece mucho, ¿cierto?, a la combustión completa, ¿ya? Mi combustible, que en este caso es alimento, más oxígeno para dar dióxido de carbono, agua y energía, ¿ya? Nosotros llevamos a cabo este proceso. Algunos ya lo están llevando a cabo ahora, ¿cierto? O lo van a llevar a cabo en un ratito más, ¿cierto?, cuando comemos. Cuando nosotros estamos comiendo, ¿cierto?, hay una combustión. Ocurre una combustión. Nosotros somos como estos frasquitos que están acá, ¿cierto? Ocurren ciertos procesos dentro de nosotros también, ¿ya? Que los podemos ver a diario. Habíamos visto, ¿cierto?, el concepto de ácido-base la clase pasada. Cómo yo determinaba que era un ácido y que era una base, ¿cierto? Yo les mostré un papel indicador y teníamos distintas soluciones, ¿cierto?, para determinar qué era, por ejemplo, un ácido y una base, ¿ya? Habíamos dicho que en general, ¿cierto?, nosotros vamos a decir que un ácido va a ser aquella sustancia que va a liberar protones,
¿ya? Y si ustedes se fijan acá, hay sustancias que liberan muchos protones, ¿ya? Que son súper ácido-adiposos, liberan todos sus protones, por tanto eso vamos a llamar que son ácidos fuertes. En cambio hay unos manos guagua, ¿cierto?, que no quieren soltar el protón, y eso los vamos a llamar ácidos débiles. Entonces nosotros veíamos, ¿cierto?, que con este papel indicador, las soluciones que eran ácidas tornaban rojo, y las soluciones que eran básicas tornaban azul, ¿ya? Y el agua, por ejemplo, que era neutra, tornaba, ¿cierto?, un color 7. ¿Alguien me está hablando? ¿Chicos? Se le activó el micrófono solo, parece. Ah, ya, ok. Y teníamos el agua, ¿cierto?, que tenía un pH neutro, ¿ok? Generalmente yo les dije que las soluciones del cuerpo, porque también me saqué sangre, ¿cierto?, tenía una tendencia, ¿cierto?, a estar cercano al 7. Quizá un poquito más alcalino. Cuando nosotros hablamos de algo alcalino, hablamos de algo básico, que está hacia acá, ¿ya? Cuando hablamos de algo ácido, está hacia acá. Y esta es una escala de pH. Las cosas, ¿cierto?, mientras más cercana al 0 va a ser más ácido, por tanto va a tener un pH más bajo, ¿ya? Mientras más cercano al 14 va a ser más básico, ¿ya? Mucho más básico. Acá generalmente dijimos que encontrábamos a los artículos de aseo, ya de limpieza, del hogar y todo eso, y en el otro extremo, bueno, encontrábamos todo aquello que es ácido que uno come, ¿cierto?, y siente que es ácido, incluso las bebidas, que la encontrábamos alrededor de los 2 pH, ¿ya? Ay, aquí voy a ver el chat. El 7 es neutral, sí, el 7 es neutro, ¿ya? El 7 es neutro. Ya, y acá tenemos, por ejemplo, un esquema de lo que les decía. La saliva, por ejemplo, varía entre 6,2 a 7,4, ¿ya? La sangre tiene que tener un pH cercano a 7,36, 7,42, el sudor 5,5, ¿ya? La orina 4,5 a 7,5. Ahí depende, ya. Y aquí quiero llegar. Yo les dije que iba a hacer, ¿cierto?, un experimento nuevamente. Yo ayer me puse a cocinar, eso que es verídico, esa foto que ven ahí es verídica. Ese es mi repollo morado, ¿ya? Que yo lo corté en pedacitos, ¿ya? Y hice mi trabajo, ¿cierto? Lo eché a cocer, saqué los jugos necesarios, ¿cierto? De hecho, después lo que me queda lo voy a usar para teñir una polera, para teñirme el pelo quizás, ¿ya? Entonces, yo, a través de la antocianina, que es el compuesto que encontramos en las células del repollo, ¿ya? En las células de repollo, bueno, en las vacuolas especialmente, ¿cierto?, encontramos la antocianina. Entonces, ¿qué sucede? Que se echa a cocer, ¿cierto? Esto sale un líquido moradito, y ahora voy a hacer un experimento para que ustedes vean cómo cambian los colores, ¿ya? Esto es un indicador natural, porque ustedes vieron que teníamos el papel pH, que era lo que cambiaba, pero ahora vamos a utilizar la antocianina, así que voy a instalar mi cámara antes que termine la clase. Voy a leer el chat. No, hoy día no me voy a sacar sangre por si acaso. Profe, ¿cuánto queda? ¿Para terminar? No. A las 14:45 termina la clase. ¿Ya? Hoy día igual, tranquilo, nos vamos a... Entonces, vamos a salir de la... Voy a fijar acá la pantalla. Ya. Entonces, tenemos acá, ¿cierto? Tenemos acá la pantalla. ¿Ok? Quiero que vean ahí. No vean mi desorden, vean ese jarro de jugo. Ya. Entonces tenemos ácido muriático. Les dije que iba a echar un papel metálico, ¿cierto? Con el ácido muriático. Fíjense cómo se puso el tubo. ¿Ya? Si se fijan cómo se puso el tubo, ¿cierto? Van a ver que está... Qué pequeña burbujita ahí. ¿Ya? Está liberando hidrógeno. ¿Ya? Esa es la reacción que ocurre entre un metal, en este caso aluminio, con ácido muriático. Libera hidrógeno. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos acá nuestros indicadores.
O sea, tenemos acá, ¿cierto?, nuestros tubitos, y acá tengo la antocianina que huele exquisito. Imagínense el repollo morado. Entre paréntesis, todo lo que son los flavonoides, el repollo morado es un flavonoide. Son anticancerígenos por si acaso. Así que huelen pésimo, pero hacen bien. ¿Ya? Hinchan un poco, pero bueno. Entonces, acá al vino le vamos a echar antocianina. Uf, que huele bien esto. Me dio hasta apetito. Ya. Esto es bebida. Igual se le ha ido un poco el gas, así que este es detergente. Se quedó pegado. Demasiado sólido ahí. En algún momento esto... Jabón líquido. Vamos a agitar esto. A ver si se logra mezclar. Finalmente, bicarbonato de sodio. Voy a agitar primero el bicarbonato de sodio. Agitado el bicarbonato de sodio, le vamos a echar antocianina. Este tuvo un color, un cambio notorio, digo, notorio. Fíjense el cambio de color. Era blanco. Acá se puede apreciar mucho mejor, ¿cierto? Voy a ponerle un papelito. No sé si se puede apreciar bien. A ver. Era blanco el tubo. ¿Ok? Ahí podemos ver, ¿cierto? Ahí podemos ver el cambio de color. Inmediatamente cambió. Entonces acá tenemos, ¿cierto? Las soluciones. Si ustedes se fijan, las soluciones ácidas van a tender al rojo. En cambio, las soluciones básicas, ¿cierto? Aparte de esto que es el jabón, que al parecer como no lo diluí, quedó así, ¿ya? Pero en general, ¿cierto? Las soluciones, fíjense que son, no sé si están viendo ahí, las soluciones, ¿cierto? Ácidas van a tender al rojo, en cambio las soluciones básicas, si se fijan, van a tender al azul o al verde. ¿Ya? Entonces ahora vamos a echarle, tenemos ácido muriático acá, que es súper ácido, le vamos a echar para ver qué sucede. ¿Se fijaron? Voy a echar un poquito más. Voy a hacer kaboom. Maguito explosivo. ¿Se fijan el color? ¿Sí? Ah. Ya. Y Sí. ahora vamos a ver, fíjense la cuchara cómo está, no he cambiado la cuchara. Los metales, generalmente el hidróxido de sodio, que son los básicos, corroen los metales. Fíjense cómo está esa cuchara. La otra clase les voy a mostrar una cuchara como era antes y después. Ya. ¿De qué color creen que se va a poner esto? Hagan sus apuestas. Las caracolas mágicas, ¿qué dicen?
Azul. Ya, a ver, vamos a ver. Rojo. Rojo. Echar otro. ¡Oh! Brujería. ¿Ya? Fíjense que tiende, ¿cierto?, a ponerse como un verdoso. ¿Ok? ¿Ok? ¿Se ve o no? Voy a poner un papelito ahí. ¿Se ve? Sí. Entonces, acá tenemos, ¿cierto?, los dos extremos. Acá tenemos ácido muriático, ¿cierto? Y acá tenemos, ¿cierto?, hidróxido de sodio, que son los extremos. Muy básico, muy ácido. Entonces, mi antocianina, ¿cierto?, me sirvió para yo poder determinar, ¿cierto?, lo que es un ácido y una base. Voy a salir. Entonces, ahí está. Voy a compartir pantalla. Ya. Entonces acá, ¿cierto? Estos serían más o menos los resultados, ¿ya? Voy a sacar esto aquí. Fíjense que generalmente, ¿cierto? Aquello que es un ácido fuerte va a tender al rojo, ¿cierto? Y mientras más básico, ¿cierto? Va a tender al verde. En este caso, en la antocianina, ¿cierto? Con la antocianina, las que son, ¿cierto?, básicas van a tender al verde, ¿ya? Ahora, si fuera papel indicador, como es del pH, ¿cierto? Los papeles indicador tendían al azul, ¿ya? El papel me iba a dar azul. Acá, ahí. Si por ejemplo era una base fuerte, era azul, y si era un ácido fuerte, era rojo, ¿ya? Entonces, de esa manera yo puedo determinar la acidez, ¿cierto?, de un compuesto. Aquí su uso de la antocianina, ¿cierto? Además que la puedo usar de tintura. Ya, fíjense que esto debería haberme dado, ¿ya? Si yo hago este experimento, debería haberme dado unos colores así. ¿Ya? Más verdoso 7, ¿cierto? En el... Acá, a ver, ¿qué era esto? Detergente. Más aquellos que eran como más básicos, ¿cierto? Más azules, ¿ya? Ya. Entonces vamos a entrar, ¿cierto?, a un nuevo concepto y con esto nos vamos, ¿ya? No sé si podré compartirles. Espérense, voy a ver si puedo compartir sonido de la pantalla, porque si no... Ahí sí. Ahora sí. Vamos a ver. Químicos que presentan propiedades opuestas. El grado de acidez de una disolución se mide con la escala pH. El agua pura es neutra. Si se le añade un ácido, como el ácido clorhídrico, aumenta la concentración de iones hidronio, y si se le añade una base, como la sosa cáustica, aumenta la concentración de iones oxonio. Las disoluciones acuosas de los ácidos tienen un poder corrosivo, reaccionan con muchos metales, desprendiendo hidrógeno gaseoso y poseen un sabor agrio. Las disoluciones básicas... Y ahí sí. Voy a seguir. Las disoluciones básicas tienen un poder cáustico y corrosivo, un tacto jabonoso y un sabor amargo. Al combinar disoluciones acuosas de un ácido y una base, se produce una reacción de neutralización. El resultado de esta reacción es agua y un tipo de sal. Ya. Entonces, ¿cierto? Los Nosotros ácidos y ya las vimos lo bases. que era un ácido y una base, ¿ya? Ahora, ¿qué es una reacción de neutralización? Si yo mezclo ácido con base, ¿cierto? Voy a generar, en este caso, un ácido fuerte con una base fuerte, voy a generar agua más sal, ¿ya? ¿A qué voy con esto? Que nosotros en general, por ejemplo, los que hacemos química verde, ¿ya? La química verde tiene que ver, ¿cierto?, con la química del medio ambiente, cómo cuidar el medio ambiente. Generalmente a mí me ha tocado, lamentablemente, ir a otros colegios donde el laboratorio está todo, por ejemplo, oxidado, la parte, ¿cierto?, del desagüe, ¿ya? ¿Por qué? Porque arrojan reactivos directamente, ¿cierto?, al desagüe. Y eso es horrible, ¿ya? Es horrible. Uno debería, ¿cierto?, obviamente por amor, ¿cierto?, a la naturaleza y todo, y a su colegio también,
tener que neutralizar, ¿cierto?, las soluciones antes de arrojarlas al desagüe. ¿Y cómo yo hago eso? Bueno, neutralizando. ¿Y cómo neutralizo? Bueno, si yo tengo un ácido, tengo que agregarle una base. Y asimismo, si tengo una base, tengo que agregarle un ácido. ¿Ya? Entonces nosotros ahora vamos a neutralizar estas soluciones que están acá, y con eso nos vamos. ¿Ya? Vamos a dejar para la otra clase. Voy a ver si se ve. Ya. Entonces, voy a dejar ahí la antocianina. Y quiero que vean acá que yo tengo cierto ácido muriático acá. Entonces yo le voy a agregar bicarbonato de sodio, que es una base. ¿Ya? De esa manera yo estoy neutralizando. ¿Ok? Tranquilo, no voy a morir. ¿Ya? De esa manera yo estoy neutralizando la solución, ¿cierto? De esa manera estoy neutralizando la solución y va a llegar un momento, ¿cierto?, en que esto va a tener un pH neutro. ¿Ok? Ahora, si yo, por ejemplo, en el caso de esta solución, ¿cierto? Yo, que se supone que es hidróxido de sodio, yo tengo que agregarle un ácido, ¿cierto?, débil. En ese caso sería vinagre. ¿Ya? El vinagre lo mezclé con antocianina. No creo que afecte. Entonces vamos a agregarle vinagre. Y de esa manera, ¿cierto?, voy a neutralizar la solución. ¿Ok? Entonces yo, por ejemplo, si ahora agrego un papelito indicador, debería tener una solución neutra. Si tengo una solución neutra, ahí recién yo lo puedo, por ejemplo, eliminar y botar al desagüe. De lo contrario, ¿cierto?, no puedo eliminarlo. Entonces voy a esperar ahí un poco. Entonces yo voy a esperar, ¿cierto? Voy a ver si esto tiene un pH neutro. Y si tiene un pH neutro, yo lo puedo eliminar. De lo contrario, ¿cierto?, no podría. No todavía. ¿Ok? Voy a buscar el... Entonces voy a ver aquí. Entonces sí, ¿ya? Yo tengo un pH neutro, por lo tanto, ¿cierto?, yo puedo eliminarlo y no es peligroso. ¿Ok? Miren el color que tomó. ¿Ya? Y en este caso también, el ácido muriático, ¿cierto?, también tengo que tomar el pH y ver si esto está neutro. ¿Ok? De esa manera yo puedo neutralizar una solución. También es preciso neutralizar una solución si yo trabajo, por ejemplo, en laboratorio o algo así, tengo que hacerlo. ¿Ok? Así que eso, chiquillos, eso sería la clase de hoy. ¿No hay dudas? No. No,